Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez y le doy la bienvenida a mi colega y compañera de viaje Alejandra Clavijo. Bienvenida, Ale, a un episodio más de Atracción Mental, el podcast. Sí, pues muchas gracias, Joel. La verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, esperamos que les haya gustado el arranque de esta nueva temporada. Bienvenidos al segundo episodio de esta tercera temporada que está muy prometedora. No es por nada, pero bueno, ya irán viendo el contenido, los temas. Y bueno, acuérdense también de compartir por ahí algunos de nuestros reels que hay, porque de verdad que hay mucho contenido que tenemos y que estamos, bueno, preparando para ustedes con mucho gusto. Así es, Ale, de verdad que tenemos muchas sorpresas. Bueno, en la parte temática queremos abarcar muchos temas desde otra óptica y otra perspectiva, como bien lo hemos anunciado muchas veces en temporadas anteriores de qué va finalmente este podcast. Pero bueno, para este episodio, Ale. Pues quisimos hablar de un tema que la verdad tiene muchos conceptos, muchas definiciones y es cómo ser feliz. Esta frase que hemos escuchado, de hecho hasta si se puede googlear, pueden googlear, ahí van a aparecer 20,000 cosas o 20,000, sí, 20,000 cosas, 20,000 razones, 20,000 situaciones que van a significar la felicidad. Entonces, empezamos, Ale, con este tema. Vamos a hablar de cómo ser feliz, pero para empezar, pues yo creo que tendríamos que intentar definir lo que es la felicidad, ¿no, Ale? Sí, bueno, si nos ponemos muy estrictos y nos vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que la pueden googlear y que no voy a leer tal cual, sino nada más vamos a decir qué es lo que dice, pues nos habla de un estado de satisfacción espiritual, puede ser física o de alguna cuestión como de bienestar, ¿no? Entonces, ya de entrada la cosa se complica porque, híjole, hay muchas palabras ahí en juego donde, pues, no sabemos satisfacción, qué significa para ti, Joel, qué significa para mí, a lo mejor lo que para ti implica satisfacción, para mí no. Entonces, bueno, esto ya se empieza a poner medio complicado de entrada. Así es porque tendríamos que empezar, la felicidad significa lo mismo para todos y yo creo que no, Ale, yo creo que no. Echando un vistazo, por ejemplo, a la parte de las películas, me llama mucho la atención y recuerdo mucho una película que así se llama, de hecho, En busca de la felicidad. Y es esta película donde, pues al final, el protagonista lo que quiere es tener un trabajo, el trabajo de sus sueños, y cuando finalmente consigue ese trabajo después de N cantidad de tiempo, pues va, se reúne con su hijo y pues porque es la persona, ¿no? Que ha estado con él en todo este vía crucis, por llamarlo de alguna forma. Y después de tanta tempestad, pues ya finalmente encuentra la felicidad porque llegó al trabajo de sus sueños. Y aquí empezaría para cuántas personas sale o cuántas personas que conocemos, la felicidad radicaría como en esta parte de estabilidad económica o algo que tenga que ver con el modo dinero. Sí, es que justamente esta película es muy controversial porque, bueno, si bien tiene un mensaje lindo, ¿no? Y que puede resultar para algunos un tanto rosa, para otros no, pues el mensaje que da para algunos es pues esta parte del dinero, ¿no? Y no es que esté mal, o sea, si para ti la felicidad es el dinero, pues bueno, me queda claro que por algo será, pero lo que queremos acá es poder entender, ¿no? Porque para cada uno de nosotros la felicidad puede tener un concepto diferente. De pronto hay gente que puede pensar que felicidad es satisfacer las necesidades y a lo mejor por eso podemos interpretar el dinero como una satisfacción de las necesidades. Repito, no es que no lo sea, pero bueno, cada quien tendrá un concepto diferente de felicidad y para mí a lo mejor puede ser felicidad el sentarme y ver un atardecer y para otras personas pues puede ser la parte económica. Y es que aquí, analizando el comportamiento humano a lo largo de la historia, pues vamos a encontrar que ha habido infinitos conceptos de felicidad. Y si nos vamos a la parte como más fundamental, la parte filosófica, pues por ejemplo, Sócrates decía que la felicidad estaba en ayudar a los demás. Platón decía que pues uno es feliz cuando uno adopta las virtudes de alguna deidad. Aristóteles decía que la felicidad estaba dentro de uno mismo. Es decir, es un concepto tan subjetivo, pero creo que esta parte de subjetiva que tiene la felicidad, Ale, pues nos permite como ir enfocándonos o ir aterrizando este hecho distintas cosas. Si, bueno, si ya dijimos que la felicidad es un estado de ánimo, es un momento en la vida, entonces significa que esta parte de poder definir la felicidad o ser feliz, pues implica básicamente o va enfocada en lo que uno hace, en lo que uno vive y en lo que uno encuentra satisfacción al realizar cierta o tal actividad.
Entonces creo que a pesar de ser un tema muy subjetivo y que adoptará muchísimos matices, pues creo que al final sí podríamos como intentar a buscar dentro de uno mismo la parte que me da satisfacción, la parte que me da tranquilidad, que me da calma y muchas otras emociones que me puede reportar para que yo pueda definir o pueda entender para mí, Joel, en particular, qué es la felicidad o cómo puedo ser feliz. Sí, acá tal vez yo, ¿no? Me quedaría con el término más bien de bienestar, porque de pronto, pues algo que nos da satisfacción puede no darnos felicidad, ¿no? Y lo pongo precisamente pensando en esta cuestión a lo mejor de alguna conducta que nos genera algún tipo de daño, ¿no? No sé, drogas, hemos hablado acá de la alimentación cuando hay un exceso a lo mejor o una falta, entonces de alimentación. Entonces, se pone complejo porque precisamente por eso lo decíamos, ¿no? Satisfacer las necesidades no estoy segura que sea igual a felicidad. Digo, cada quien tendrá su concepto, pero a mí me gustaría llevarlo hacia una cuestión de bienestar. O sea, ¿qué te hace sentir en este estado de bienestar, en este estado de tranquilidad? Y bueno, puede haber satisfacción, ¿por qué no? Pero que no pongamos satisfacción al mismo nivel de la felicidad, porque puede ser que haya cosas, ¿no? Que pues nos den satisfacción, pero que no por ende nos den bienestar. Y entonces aquí es donde se puede empezar a complicar un poquito el empatar ambos conceptos. Y ahora, ¿qué tanto tendrá que ver que la palabra felicidad como tal no pudiera ser, digo, lo hablo por vivencias con muchas personas, no pudiera ser que la palabra felicidad en realidad nos esté como, nos estemos autoimponiendo algo difícil de alcanzar? Es decir, tal vez en el colectivo imaginario de la gran parte de la población, pues el concepto de felicidad está como es algo muy difícil de lograr. Ajá, es algo muy difícil, es algo que casi nadie llega, es algo muy complicado. De hecho, no podemos ser felices. No sé si tenga que ver esto, Ale, en esta situación que hemos dado al concepto de felicidad como una aspiración como a muchas cosas. Es decir, para que yo pueda ser realmente feliz, pues debo de tener A, B, C, D, E, F, G y hasta la Z, ¿no? Y si yo tengo todo eso, puedo aspirar a alcanzar la felicidad. Pero si me falta algo de toda esa lista, no llego a la felicidad. No sé si tenga ahí algo que ver, Ale, esta parte del concepto que le hemos dado o sí, la ideología que hemos asociado a la parte de felicidad como muchas cosas que tienen que conjuntarse de manera tal que cuando yo las tenga, solamente en ese momento puedo decir soy feliz y si algo me falta o si no tengo la gran parte de eso, mi aspiración no es a ser feliz. No sé cómo veas eso. Es que creo que esto que estás mencionando se potencializa con las redes sociales, ¿no? Pensaba que más o menos según la historia, ¿no? Y de acuerdo a nuestra pequeña investigación que hicimos, pues por ahí de 1950 es cuando las personas empiezan a sonreír en las fotos. Es decir, si tú te vas a fotos de la historia previa, pues la gente no sonreía, o sea, salían muy serios en las fotos. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que en redes precisamente tratamos de poner esta sonrisa, ¿no? De oreja a oreja, donde todo está muy bien. Y bueno, al final las redes confrontan nuestra felicidad con la de otras personas, porque, repito, y por eso iniciamos este episodio diciendo, ¿qué significa para ti ser feliz, Joel? ¿Qué significa para mí? No es lo mismo. Y evidentemente puedo ver a lo mejor que tú en redes estás de viaje y yo no lo puedo hacer ahorita. Y entonces confronta, ¿no? Al final este pequeño aparato, mi felicidad con la tuya. Y eso empieza a ser un tema, porque entonces quiero empezar a ser feliz como el otro, lo cual no está mal, ¿no? Pero sí empieza a tener un juego importante porque puede empezar a haber un sentimiento de frustración por no querer alcanzarlo, porque el estándar puede ser muy alto. Y en ese sentido, tal vez la felicidad que estamos buscando, si nos basamos en la parte de redes sociales, el concepto de felicidad ya no partiría de lo que a mí me da bienestar, lo que a mí me hace sentir bien, sino lo que a otra persona le da más likes o le da más seguidores. Y al final de cuentas, estaríamos buscando o alcanzando una idea que no es nuestra, sino que es una idea generalizada o que es un estándar para la red social o es un estándar para la sociedad, pero no necesariamente sea algo bueno para mí. Y creo que en esta parte hay muchos datos de verdad muy interesantes. Por ejemplo, yo no sabía que existía el Informe Mundial de la Felicidad. Todos los años se hace, la ONU hace este estudio y lo participan 157 países. Y nada más por un dato, en el estudio que se hace el año pasado, 2023, en el Informe Mundial de la Felicidad, México ocupa la posición número 36 de 157.
llama la atención los criterios que toma la ONU para determinar si un país es feliz o no. Y hablamos de Producto Interno Bruto, es decir, la ganancia del país, la esperanza de vida, el apoyo social, si hay generosidad, si los afectos positivos y negativos en las relaciones y por último la huella ecológica. Parece ser que muchos de estos conceptos sale que determinan la felicidad en un país, como que no tienen mucho que ver uno con el otro, o en su defecto, que la gran parte de la población, pues como que no tendría esta parte, ¿no? El acceso a estos 6 puntos que marca la ONU. Pero es interesante el hecho de saber que hasta se hacen estudios y se hace un ranking mundial para poder determinar quién es más feliz y quién es menos feliz. Sería más interesante saber o que la conclusión de ese estudio fuera, ok, de estos estudios, de este estudio, los países que no fueron considerados como felices, pues pueden hacer A, B, C, D o tal cosa para cambiar esa perspectiva. Sin embargo, es interesante eso de cómo puede afectar esta situación, no solamente, como lo decíamos en la parte de redes, no tener un concepto propio de lo que a mí me hace bien, de lo que a mí me gusta, sino basarlo en lo que para otra persona es o lo que a final de cuentas hace una red social, pues medirlo por el número de likes o el número de seguidores. Ahorita que decías esto, ¿no? Pensé en un psicoanalista que espero estarlo pronunciando bien, ¿no? Caligaris, que decía que la felicidad suena como a una ilusión mercadológica, ¿no? O sea, te escuchaba y bueno, pues, ¿con qué fundamentos y con qué cosas podemos respaldar esto? Porque pues al final del día, de pronto también hay cosas que se nos venden como felicidad, ¿no? O sea, esta cuestión pensaba de que prendes la tele y ahora hay una pastilla para todo, ¿no? Para que no te duele la cabeza, para que no tengas acidez, para que no sé qué, para que no sé cuánto. Entonces, al final, como que tratamos, incluso como sociedad, de evitar ese proceso en el que nos sentimos mal, ¿no? Porque incluso pensé en los comerciales de la gripa, ¿no? De en 5 minutos ya estás como si nada. Evitamos el sentirnos mal para estar bien, ¿no? Aparentemente, porque no, tampoco estoy muy segura de eso. Y entonces, precisamente por eso yo les decía esta cuestión de buscar condiciones de bienestar. ¿Por qué? Pues porque ahí sí podemos ampliar un poco más este espectro, ¿no? De qué es bienestar para ti, qué es bienestar para mí. Y aún así, fíjense que todavía habrá diferencias, porque puede ser que lo que esté considerado como un bienestar para mí no lo sea para alguna otra persona. Es que es de eso vale esta parte o este concepto de ser feliz o de estar, sí, en un estado de felicidad o ser feliz, porque creo que hasta lo que hemos hablado ahora, bueno, ya podemos concluir que es un proceso personal y subjetivo, porque depende de cada individuo y depende de la circunstancia de la persona. Entonces creo que lo importante aquí sería entender que si pensamos en la felicidad como un estado permanente, pues yo creo que entonces ahí sería como el primer error, porque creo que con lo que hemos analizado, pues podemos concluir que no se trata de un estado permanente, es decir, como todas las emociones y muchas circunstancias que vivimos a lo largo del día, pues tendrá su momento no sé, por ejemplo, piensen en la parte, yo me puedo levantar en la mañana bien feliz. Ajá, pero sí, ya, no sé, cuando planché mi ropa, porque siempre lo hago a la mera hora, pues ya se ensució, ya se me hizo tarde porque algo pasó en mi casa, algo se cayó, alguien vino, el metro, el transporte, el tráfico y toda esa gama de emociones, pues obviamente dejan de ser la felicidad como un estado permanente, tiene que ser solamente un momento en el que se ubica y hay que aprender a identificarlo, porque al manejar esta parte de emociones, tanto positivas como negativas, pues al final buscaríamos una forma, como bien lo comentas, Ale, de alcanzar un bienestar emocional, pero no con la idea de que este estado de feliz voy a estar así todo el día, las 24 horas, bien sonriente, bien contento, a pesar de todas las cosas que vivo, porque la verdad eso sí sería imposible. Sí, y entonces ahí sí podemos hablar de algo medio anormal porque, bueno, desde nuestro muy humilde punto de vista, ¿verdad? Porque acuérdense que acá todos podemos pensar diferente y para esto está este espacio, pues no se puede estar feliz todo el tiempo, ¿no? Y repito, desde nuestro muy humilde punto de vista, habrá quien sí lo piense, pero consideramos que no se puede estar feliz todo el tiempo. Y bueno, aprovechando ahorita que te escuchaba justo eso, me gustaría leerles algunas definiciones que nos hicieron favor de compartir en redes, ¿no? Y que nos habla, por ejemplo, nos decía alguien que, bueno, felicidad lo puede considerar como alegría y satisfacción contigo mismo, que es un poco, a lo mejor también lo que estábamos compartiendo, sentir paz mental, que se puede equiparar un poco al bienestar, ¿no? A lo que cada quien considere como bienestar, estar en paz con lo que tienes, con lo que eres, hacer lo que alguna vez pensé, que solo sería espectador y ver que además lo hago bien, ¿no? Y aquí podremos hablar de una cuestión de reforzar lo que tú eres, que eso también es importante. Hay quien dice mi familia,
Hay quien por ahí contestó, es una cajita donde cada quien guarda sus juguetes, ¿no? Esta me pareció muy interesante y puede ser, ¿no? También vista de esa manera. ¿Tú qué piensas, Joel? Bueno, creo que en esta parte todos tendríamos la razón, en la parte de hablar o dar un concepto de lo que me hace feliz, pero creo que si vemos detenidamente todos los conceptos o las definiciones que nos compartieron en redes, pues va mucho de esa parte, ¿no? Es decir, es mi percepción, es decir, mi percepción influye en la parte cómo voy a experimentar este proceso o este momento de felicidad, de bienestar. Porque varía de eso, o sea, primero tendrá que ver en la forma en la que yo soy, pero también creo que es la forma como percibo las cosas o la forma como las entiendo. Y creo que esas definiciones, Ale, pues reflejan esa parte, ¿no? Eso de la cajita donde uno guarda sus juguetes me parece una idea genial porque eso hace alusión es algo que solamente yo conozco. Y si lo Sí. vemos literalmente con la parte de juguetes, pues obviamente los juguetes favoritos de cuando éramos niños o de adultos, porque algunos seguimos teniendo hobbies en ese sentido, pues no va a ser exactamente el mismo al mi vecino o a hermanos si los tengo, etcétera. Y creo que esta parte, esta definición de la cajita de mis juguetes es como va enfocado precisamente a eso, es algo que a mí me llena, a mí me satisface, a mí me hace sentir bien, a mí me hace sentir en paz. No necesariamente le va a pasar lo mismo a todos los que hagan esa situación o vivan esa experiencia, pero a mí sí. Y creo que eso es lo que tendríamos que empezar a hacer, Ale, empezar a cambiar esta idea generalizada de que la felicidad es lo que para la mayoría, ajá, es el mismo concepto, es la misma idea, cuando no, es algo muy personal, es un tema muy personal que depende de exclusivamente de las emociones y sentimientos de la persona, y creo que sería lo primero que deberíamos de empezar a rescatar. Sí, precisamente el pensar que no hay una definición, o sea, evidentemente existe la definición, si ustedes la googlean y todo, pero cada quien tendrá su propia definición y al final, pues de esa definición podremos entonces, ¿no? Decir, pues cuál acomoda, cuál me gusta, cambiarla, porque eso va a ir variando. Me gustaría también leerles una última definición que me pareció que atina un poco con lo que estamos también diciendo, donde nos dice es un sentimiento de bienestar y de alegría en el que al menos en ese momento nada te perturba. Y creo que es justamente de lo que hablamos, son momentos, no hay un estado absoluto en el que un día voy a ser feliz. Bueno, me parece que puede serlo un día a la vez, en un momento, en algo que te haga sentir bien a ti, con lo que bien signifique para ti. Y acá por eso me gustaría también ir acotando, ¿no? En todo lo que estamos diciendo, que lo decía hace un momento, es algo que pensamos nosotros, es muy difícil estar feliz todo el tiempo. Eso no quiere decir que no exista la felicidad, como bien lo dijiste, Joel, cada quien tendrá su propio concepto, pero sí es necesario de pronto atravesar dolor, atravesar angustia, para que podamos entonces llegar a estos momentos, a estos destellos de felicidad, si le queremos llamar así, porque de o lo contrario, o sea, si no lo atravesamos, lo que podemos buscar, pues, es algunas salvaciones para no atravesar esta angustia, para no sentir malestar y, pues, llámense redes sociales, ¿no? Llámense drogas, llámense la tele, llámense personas, llámense, compras, ¿no? Puede ser cualquier cosa que nos haga sentir satisfacción, por eso lo decía hace un momento, ¿no? Que me satisface irme a gastar todo en mi tarjeta de crédito, ¿no? Toda mi quincena, para eso trabajo, ¿no? Dicen los memes. Entonces, bueno, pues te genera satisfacción, pero realmente hay que preguntarnos si eso me está haciendo sentir bien conmigo, si eso me genera un bienestar, pues seguramente me acerca a mi concepto de felicidad. Pero si esto que estoy comentando no me hace sentir bien conmigo, me está trayendo más conflictos, creo que la definición de felicidad que tienes hasta el momento está siendo un tanto errónea. Y de eso que comentas, Ale, me llama poderosamente la atención el hecho de que, ¿cómo conocemos la felicidad? ¿Cómo sabemos identificar un estado de felicidad o un momento de felicidad con los conceptos que decimos de satisfacción, bienestar, etcétera, etcétera? Pues yo creo que precisamente por el contraste, Ale, como lo mencionas. Y pensaba en otro ejemplo, ¿cómo podemos disfrutar de un momento de salud? Pues cuando lo comparamos con un momento de enfermedad, ¿no? ¿Cómo descubrimos lo que es la saciedad y la satisfacción a la hora de comer? Pues porque en algún momento vimos la otra parte, ¿no? Padecimos la otra parte. Entonces creo que este hecho, Ale, también es de rescatar porque, bien lo comentabas, en el mundo actual, la sociedad actual en la que vivimos, pues es esta parte de no podemos darnos el lujo o el tiempo de sentirnos mal
De hecho, tenemos que ser autosuficientes y fluir y todo lo que va a hacer sentir mal enfermedades, situaciones, nada más hay que ver todos los memes que se hacen sobre soltar, ¿no? O sobre los ex, ¿no? Que ya déjalo, ya se fue, a lo que sigue. O sea, como que no hay esta parte de, oye, date un tiempo, entiende tu situación para que puedas disfrutar o para que puedas comprender lo contrario a lo que estás viviendo. Y si hablamos de felicidad, como este momento, estas emociones o estos, sí, lapsos de tiempo donde nos sentimos bien, creo que sí lo podemos comparar o sí podríamos identificar las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos hacen sentir bien, tomando en cuenta las situaciones o los momentos donde no nos hemos sentido bien o las situaciones que nos han hecho pasar malos momentos. Y creo que también por ahí, Ale, sería otro enfoque que nos podría ayudar, otro punto que vamos a tomar en cuenta para determinar qué es lo que nos hace felices o cómo ser felices partiendo sobre las situaciones que no nos agradan y viendo lo contrario, lo que ocurre cuando esa situación es completamente diferente. Sí, por eso lo hemos platicado en muchos momentos, ¿no? En esta película de Intensamente, donde Alegría se quiere, deshacer de la tristeza porque no la quiere ver, ¿no? Y termina siendo prácticamente su mejor amiga porque se da cuenta que se necesita de una cosa para la otra. Y entonces, ¿cómo vas a saber, ¿no? Qué te hace sentir bien si no te das cuenta qué te hace sentir mal? Eso es bien importante que lo vayamos pensando. Recuerden, ¿no? Decíamos acá, no hay una definición absoluta, al menos en lo que estamos comentando acá, pero sí es importante que cada quien vaya generando su propia definición, si así lo quieren, para saber si realmente lo que estás pensando como felicidad es felicidad o son recursos que has elegido para tramitar la angustia que te genera el no saber cómo te estás sintiendo, ¿no? A lo mejor hay quien ha agarrado la compulsión como un recurso, la violencia, como les decía, la adicción. Entonces, pues si los estás agarrando como un recurso, es muy buen momento para replantear, perdón, y decir, pues, oye, a ver, ¿qué es lo que me hace sentir bienestar? Y si todavía no lo encuentro, bueno, como siempre decimos acá, no todo está perdido. Siempre pueden acercarse a algún profesional para encontrar este camino, ¿no? De bienestar y bueno, que seguramente les hará sentir felicidad en algunos momentos. Así sale, porque creo que esta parte bueno, pensaba también un poquito, y sería mi punto, en algún episodio ya lo hablábamos en la parte de esta pirámide de Maslow, que habla de las necesidades del ser humano. Y lo saco a colación porque, bueno, creo que si vemos en la parte de la pirámide que empieza en la base con las necesidades básicas, comer, dormir y todo lo que sea básico, respirar y demás, pues creo que ahí ya habría muchas cosas que pudieran, en algunos momentos nos hacen sentir bien, ¿no? Nos dan satisfacción, bienestar, tranquilidad, paz. Entonces creo que podríamos ir por esa parte, ¿no? De que en muchas de esas situaciones nos pudieran dar eso. Pero el siguiente escalón de la pirámide, y es en la parte de seguridad, lo saco a colación porque creo que como, bueno, lo sabemos, somos seres sociales y como humanos, pues necesitamos este sentido de pertenencia y sí, ¿por qué no decirlo tal cual? Dar y recibir amor. Y por eso nos relacionamos con personas y por eso tenemos amigos y por eso tenemos a nuestra familia y por eso tenemos pareja y por eso pertenecemos a un grupo y por eso nos identificamos con nuestras raíces, con nuestra cultura y estamos dispuestos a ayudar porque al final necesitamos esta parte de seguridad, de pertenencia. Y creo que es algo, Ale, que también es un punto que podríamos empezar a identificar o echarle un vistazo a esta parte de las relaciones, porque de verdad es increíble la cantidad sí, de emociones o sentimientos positivos que nos hace esta parte de pertenecer a un grupo, pertenecer a un grupo de amigos, tener familia, tener pareja, tener hijos. Son muchas situaciones que de verdad pueden aumentar estos momentos en los que nos sentimos alegres, nos sentimos felices, nos sentimos satisfechos y demás. Y a veces, o la gran mayoría de las ocasiones sale, pues creo que esta parte de nuestro círculo social o nuestras interacciones sociales con las personas que nos rodean, pues gran parte de las situaciones pues nos generan todo lo contrario, ¿eh? Es decir, en vez de aportarnos bienestar y tranquilidad, pues simplemente son gritos y sombrerazos, como decimos comúnmente. Y bueno, creo que es un punto que también debemos de empezar a tomar en cuenta porque ahí también existe una gran fuente o una gran oportunidad para aumentar nuestros momentos de satisfacción y de bienestar. Sí, hay que tratar de, bueno, no engañarnos para mantener esta felicidad, ¿no? Por eso hacía yo la diferencia entre satisfacción, bienestar. O sea, no es que no signifique lo mismo, más bien es qué significa para ti la satisfacción, qué significa para ti el bienestar,
¿Qué significa para ti la felicidad? Y entonces, con base en tus propios conceptos, podrás ir formando tu propia definición y saber si, como tú bien dices, ¿no? La gente a la que me rodeo, el pertenecer, porque a lo mejor, pues, no para todos va a ser la pertenencia, el lo que les haga sentir bien, ¿no? Pensaba a lo mejor en los adolescentes que habrá quien sí quiera, ¿no? Y habrá quien no quiera pertenecer a un grupo. Entonces, es poco a poco el ir formando mi propio concepto, pero sobre todo ver desde mi historia, ¿no? Y a mí me gustaría ir cerrando esta parte con mi historia, ¿no? Va a tener mucho que ver en mi propio concepto de felicidad, lo que para mí significa. Ya nos lo decía nuestro invitado cuando hablábamos de relaciones tóxicas, ¿qué significa, no? Para mí, el haber sido querido, cuál fue mi enseñanza primaria sobre la parte del amor, qué entendí yo por eso. Y bueno, creo que con la felicidad va un poco por el mismo camino. Y ahora le creo que estaría bien que habláramos de el lado opuesto, ¿no? Si decíamos que para poder entender, para poder determinar cuáles son los momentos que me reportan satisfacción, pues habría que hacer la comparación con los momentos donde no los tuve. Y creo que aquí empieza, o sería otra problemática, ¿cómo le llamaríamos a la parte opuesta a ser feliz, a sentirse feliz, a la felicidad? Y creo que aquí sí es un tema interesante porque creo que la palabra que se usa, la palabra correcta sería infelicidad. Pero así como felicidad le hemos asociado a muchas cosas inalcanzables, creo que la infelicidad también le hemos asociado a no solamente al opuesto a la felicidad, sino a cosas donde ya no se puede salir. Es decir, es como el fondo del pozo donde está todo lo peor. Creo que en algún momento hemos asociado esta parte de la palabra infelicidad. De hecho, incluso se ha utilizado, o tal vez la hayamos utilizado en algún momento, como una parte, como un insulto o para referirse a alguien despectivamente, ¿no? Pero creo que es importante ver el lado opuesto porque muchas de las cosas que pudiéramos llevar como en un estado de infelicidad, donde no soy feliz y ya definimos lo que es felicidad, pues yo creo que sería mucho la actitud o la forma en la que nos enfrentamos a las situaciones que nos están pasando. Por ejemplo, esta parte del pesimismo creo que sería como una de las más, sí, de las actitudes que más fomentarían esta emoción contraria a la felicidad o de infelicidad, porque al final es predisponerme, que esa sería como la definición del pesimismo, predisponerme a situaciones que aún no han pasado, pero desde el punto de vista negativo, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues me voy a enfermar, me va a ir mal en la semana, me va a ir en el trabajo, me van a correr, no puedo conseguir trabajo, bla, y un largo, etcétera, etcétera, etcétera de cosas que creo que serían esta parte como interesante de reconocer que a veces nosotros mismos pudiéramos con las palabras que utilizamos, con la actitud que tenemos ante algunas situaciones que afrontamos día a día, fomentar estos momentos donde no nos sentimos bien. Tal vez eso sea otra de las razones por las cuales se nos puede hacer complicado identificar un momento en el que sentimos bienestar, tranquilidad, paz y todo lo que hemos dicho. Sí, porque digo, tampoco es que lo veamos como que, estamos decretando, ¿no? La infelicidad, pero sí de pronto, pues, podemos ponernos un poco el pie incluso en cómo nos referimos a todo, ¿no? Lo hablábamos cuando veíamos autoestima, autoconcepto, ¿no? El cómo me refiero a mí mismo, el que pienso que a lo mejor nunca voy a lograr mis objetivos, como alguna de las, definiciones que nos compartían de felicidad es ver que lo estoy logrando, ¿no? Ver que me lo propuse hace mucho y que lo estoy logrando. Entonces, sí es importante el pensar, ¿no? Que bueno, la felicidad no es un mito, tampoco es un estado, pero sí es algo, que eventualmente tenemos que pensar cada quien desde lo que sabemos y, bueno, también ir analizando si yo con mis propias palabras no me estoy poniendo el pie sobre la infelicidad, ¿no? Hablando ahora del otro lado. Sí, porque no solamente sería la parte de ser pesimismo, también quejarse, compararse con los demás. Esta expectativa, lo decíamos, de alguna canción ahí de Enrique Bunbury, para los que le gusten, lo decíamos. Esta parte de la expectativa en la canción dice, si mal no me equivoco, hasta allá, hasta donde no alcanza la vista, llegaban mis expectativas, tener ideas demasiado incluso irreales o muy altas sobre algo que aún no sucede y bueno, cuando finalmente sucede todo lo contrario, pues ahí es donde empieza esta parte como complicada. Pero creo que con todo esto que hemos hablado, pues yo creo que vamos a empezar así como a aterrizar muchas cosas. La buena noticia es que la felicidad existe. ¿Se puede ser feliz? Sí, claro que sí, porque no es un estado permanente, son situaciones o estados que podemos vivir a lo largo de un día, a lo largo de una semana, de un mes de la vida.
Y esa es la buena noticia, sí existe. Y la mejor noticia, Ale, creo que de saber que la felicidad sí existe y que se puede ser feliz, es que es un estado subjetivo y depende completamente de la forma en que la persona ve las cosas y la forma en que la persona percibe su mundo y percibe las situaciones que le generan X o Y emoción. Creo que Ale, eso sería como que lo más importante de todo esto que estamos hablando, que sí existe y depende exclusivamente de nosotros. Sí, ya para dejárselos ahí, que se lo lleven y que lo vayan reflexionando, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, el sinónimo que ustedes quieran, calma, serenidad, paz, una emoción placentera, satisfacción, agradecimiento, como ustedes le quieran poner, ¿no? A la parte de felicidad. El punto es que generes tu propio concepto, como bien lo dices tú, Joel, creo que al escucharte decir es algo subjetivo, es algo que depende de ti, pues por lo menos da paz, ¿no? En el sentido de bueno, ¿no? Si yo logro reorganizar mis conceptos y entender si solo estoy llenando vacíos para sentirme feliz o si realmente estoy caminando para disfrutar, poner atención en las cosas que tengo, e igual y eso me está generando felicidad y ni siquiera lo había reconocido, ¿no? Entonces, llévense esa parte, evalúenlo y bueno, pues a mí me gustaría terminar con esa, con esto último. Así sale. Y también antes de terminar, pues sí, ya seguramente alguien estará pensando, no, es que también la situación nos condiciona, ¿no? Las circunstancias en las que yo vivo también influyen en si soy feliz o no. Sí, completamente de acuerdo. Sin embargo, la felicidad sigue siendo un estado subjetivo. Y decíamos, la percepción influye completamente en la forma en que yo experimento la felicidad. Sí, puede haber situaciones que sean completamente diferentes, pero si decimos que los factores externos van a evitar que yo sea feliz, entonces estamos viendo la felicidad como un estado permanente y ya vimos que eso no, de eso no va la felicidad. No es un estado permanente, no es un estado que sea a largo plazo, sino que son momentos en los cuales debo de encontrar la forma de el equilibrio emocional, bien lo decía, sale como se le quieran llamar, pero es un momento, es un donde estoy bien, me siento bien con el concepto y la idea que cada uno de ustedes tengan en la parte de bien. Y bueno, Ale, pues yo creo que con eso podemos dar por terminado este episodio. La verdad, cuando lo planteamos, sí sabíamos que iba a ser como interesante el hecho de ver cómo percibimos. Así que por favor, en los comentarios pónganos por ustedes qué es la felicidad, qué es lo que los hace felices. Comparten esta idea de que es un momento, son momentos solamente, o como algunas otras personas creen y se aferran a la idea, tiene que ser algo permanente y prolongado. Pues ahí están los comentarios, de verdad nos gustaría mucho leerlos y pues saber, conocer sus puntos de vista y sus opiniones sobre este tema tan interesante, Le. Sí, así es, compártanos ahí, como les dijimos, esta es una postura, ¿no? De acá, de nosotros, pero bueno, cada quien puede tener su postura y si esto les sirve y les funciona, pues adelante, hay que usarlo, compártanlo, ¿no? Ya saben, síganos, denle like, la campanita y todo lo que ya se saben. Les encargamos mucho que nos ayuden, por favor, con eso. Y bueno, pues cada quien al final, ¿no? Decidirá qué es felicidad para cada uno de nosotros. Así es. Y también, por favor, pónganos ahí en los comentarios qué les hace feliz, así tal cual. De hecho, vamos a dejar ahí la pregunta fijada en los comentarios, ¿qué te hace feliz? Y nos gustaría mucho de verdad leerlos. Pues hemos llegado a la parte final del episodio, Ale. Gracias por acompañarme. Y bueno, pues sí, ya lo decías a la gente que aún no se ha suscrito, por favor suscríbanse a los que ya lo han hecho, muchísimas gracias, pero sí, por favor denle me gusta, compartir, la campanita, like y todas esas cosas para que este video pueda llegar a más personas y bueno, más personas tengan también la oportunidad de beneficiarse de este contenido. Pues síganos también en Instagram, síganos bueno, en Spotify también estamos, ahí están los episodios para quien tenga la posibilidad de oírlos. Y bueno, pues yo creo que con todo esto, Ale, ya podemos terminar el episodio del día de hoy. Sí, cada quien váyase pensando en qué significa felicidad para ustedes mismos. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Así es, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.